Oye, ¿nos vamos de tardeo o qué? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a De Tardeo. Hoy vamos a hablar del último programa de moda de Real Televisión Española, del Conquistador. Y qué mejor compañero para hablar del Conquistador que el ganador. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado de estar aquí a charlar un ratillo. Bueno, pues te dejo que te presentes un poco a la gente, te dejo un breve espacio para que le cuentes a los que no te conocen quién eres, a qué te dedicas, más allá de que hayas ganado el Conquistador y que cuentes lo que tú quieras. Vale, pues perfecto. Pues soy Miguel Ouri, ahora mismo 32 años, estoy opositando para bombero y también soy ingeniero de diseño, que también le he dedicado mucho tiempo a eso. Y sencillamente, pues me encantan los deportes de aventura, me encantan los deportes de montaña, practico escalada, barranquismo, espeleología, alpinismo, de todo. Ujú. Y pues un día me apunté a un casting, me apunté al programa más extremo de la televisión de supervivencia y con retos deportivos y lo acabo ganando. Entonces, pues bueno, a raíz de eso, pues ya me conocí un poco más de gente, pero bueno, sigo siendo el mismo de antes, que me encanta la aventura y con eso estamos, básicamente. Pues vamos a empezar por ahí. Para el que no lo conozca, El Conquistador es un programa con mucho pasado ya. Es vasco, si no me equivoco, de origen, ¿no? Sí, 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 lleva ya 19 ediciones, va para la 20 en el País Vasco y esta fue la primera que se ha trasladado a Televisión Española. Y bueno, pues cuento un poquito para la gente que no lo conozca. Es un programa básicamente de supervivencia. Hay 33 participantes, había 3 equipos y cada semana pues los concursantes hacían una prueba con el hándicap del hambre, del poco sueño y demás, así como resumen muy rápido. Entonces vamos a empezar un poco por el principio. Cuando te llega el casting, ¿cómo es el casting que hace Televisión Española? ¿Cuáles son los requisitos que a ti te piden para acceder al concurso? Pues lo primero que haces es rellenar un formulario en el que, aparte de dar tus datos, tienes que poner tus redes sociales y después mandar un vídeo personal explicando por qué quieres ir al concurso o haciendo las actividades que a ti te gustan. La verdad es que yo para eso soy un poco perrete. Y el Instagram, hombre, el Instagram sí que lo puse Ujú. y ahí se ven un montón de cosas que hago. Pero lo que es el vídeo, no hice ninguno en especial. Mandé un documental que se hizo de una de las últimas expediciones que estuve explorando barrancos en Noruega en pleno enero, barrancos invernales. Y como salgo charrando ahí y haciendo actividades de las que me gustan, pues digo, bueno, se lo pongo ahí también. Y mi hermano al mismo tiempo le dije, oye, este programa puede estar chulo. Entonces también hizo lo mismo. Nos llamaron y después hicimos un casting presencial en Valencia, Ujú. con preguntas de todo tipo. La verdad es que dimos un poco el numerito, un poco el show. Normalmente la gente estaba 15 minutos y con nosotros estuvieron casi una hora. Total, que nos llamaron fue para adelante y luego haces unas pruebas físicas, unas pruebas médicas y luego psicológicas. ¿Se presentó mucha gente? Y se presentó mucha gente. Yo entiendo que sí, no sé cuántos, pero mucha gente, más de 1000 personas, seguro. Y luego una cosa que a mí me llama mucho la atención, es verdad que yo diría que, no sé, el 80% de los participantes que estabais allí estabais bastante preparados físicamente y que todos erais unos portentos. Pero sí que había alguno que otro que a lo mejor no estaba tan preparado. Mm. En el equipo rojo no, en el equipo Yokahu no, pero quizás sí en el equipo azul. Te hablo a lo mejor de Yo polvillo, creo te que hablo a lo había. mejor de queroseno también, que se veían como los menos, quizás, menos preparados, ¿no? O al menos desde mi punto de vista. Entonces, ¿tú crees que Televisión Española también buscó un poquito, más allá de la preparación física, esa personalidad para buscar un poco de salseo dentro del programa, de discusiones y en esos temas de la convivencia? Sí, yo creo que en todos los equipos, incluido los Yokahu, metieron gente, perfiles de personas que no estaban preparadas para la aventura en sí, con lo que eso conlleva. Ujú. Mucha fortaleza mental, fortaleza física, y todo lo que envuelve una aventura de este tipo para aguantar todo lo que te viene. Y sí, lo hacen no solo para crear audiencias, sino para que la gente se vea identificada con diversas personas.
Entonces no van los más preparados, no se hace un equipo de profesionales de este tipo de aventuras, sino se hace un equipo variopinto en el que hay gente muy preparada, gente poco preparada, gente nada preparada y gente que solo viene a hacer tele. Entonces estaban todos los perfiles estos. Entonces sí, ¿Es- totalmente. ¿Eso a ti te parecía bien o sin más? Yo personalmente prefiero que todos estén preparados. Ujú. Prefiero que no hayan perfiles televisivos a tope, pero claro, al final decide la audiencia y deciden los números que por eso lo han hecho de esta forma. Entonces, a mí me gusta la competición con gente que quiera competir, no con gente que quiera simplemente salir en televisión. Pero Quizá- claro, no es cosa mía, entonces, pues bueno, eh, lo dejo a la elección qui- de los organizadores. Quizás en la edición vasca sí que había menos de estos perfiles, ¿no? Y al Pues ser están televisión española y ser una audiencia mucho más grande y tal, a lo mejor por ahí tiraron por eso. Yo creo que estos perfiles también están en el País Vasco, la ETV. La diferencia radica en que a la hora de editarlo y de mostrarlo al público, le han dado un montón de minutos a este tipo de cosas. Ujú. Entonces yo creo que los primeros episodios apostaron por eso y creo que se lo han cargado. Sí, sobre todo al Creo que ha final, bajado ¿no? creo que ha bajado la audiencia por culpa de darle demasiado protagonismo a un tipo de formato que ya está caducando, Ujú, que es el de el show en el reality, ¿sabes? ujú. Pero bueno, es mi lectura. Yo no soy ningún experto en temas de audiencia, de televisión y demás. Yo sí que me pasaba que en los primeros episodios que yo veía decía, ostras, me daba esta vergüenza comentar que participaba en esto, porque solo que salían minutos de personajes haciendo cosas que a mí no me aportaba nada ni como telespectador ni como participante. A mí me hubiese gustado pues que eso no lo sacaran tanto, porque nosotros nos hemos tirado muchos días ahí sin comer y la gestión de todo eso nos grababan todos los días. Lo que pasa que quizás pues no venda tanto o no crean que vendía tanto. Ujú. Entonces no ponían un montón de imágenes, claro. Pero Entonces, bueno, ya te digo, yo no entiendo de tele, entonces no lo sé. entonces cortaron muchas cosas. Yo de este tema quería hablar después, porque quería hablar primero de las pruebas, pero ya que está saliendo, pues vamos a abordarlo. ¿Cortaron cosas importantes de las pruebas o algo que se debía ver? ¿Te dio esa sensación? Siempre cortan de todo. Nunca, es que es imposible. Ten en cuenta que las pruebas, como mucho en pantalla, lo que habéis visto, como mucho las pruebas duran 10 minutos del capítulo. Ujú. Igual son 3 horas o 2 horas o Ya. 1 hora y media lo que dura la prueba real. Entonces, cosas que yo hago, el otro hace, el otro no sé qué, cosas han cortado mucho. Pues hay un montón de cosas que no salen. Por ejemplo, pues me vienen a la mente varias, pero hay una, por ejemplo, Agus que va a pasar la tirolina Ujú. y antes de pasar dice, pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué tengo que hacer? Que ya habían pasado 3 o 4, pero él cogí y no sabía y pues son cosas que Esa es en la que Amallita se queda estancada al final y por eso sí, no ganáis los sí, rojos. sí, en esa. Pero por ejemplo eso o un montón de cosas. Me viene a la cabeza esa, pero podrían ser un montón porque ya te digo, las pruebas duran mucho y tienen que poner lo que ellos consideran más relevante. Ya. Y a veces, pues para mí no es tan relevante o yo lo he vivido no lo he vivido tan así, ¿no? Pero bueno, es un resumen que se acerca muy bien a la realidad porque Ujú. le da esa emoción, da tal, y Pues, eso ha pasado. pues hablando de las pruebas, vamos a hablar de un poquito todas si podemos. A vosotros os llevan allí, que es en República Dominicana, ¿no? Sí. ¿Y cuándo vais para allá? Porque el programa se ha emitido ahora, empezó en septiembre si no me equivoco y se ha acabado hace poquito, pero vosotros ¿cuándo estuvisteis allí realmente? Nosotros estuvimos en mayo y en junio. Se graba entre finales de mayo, principios de junio, se graba todo el programa. ¿Y Dura, cuánto tiempo estuvisteis allí? bueno, depende de cada persona, Bueno, pero claro, porque tú conforme te echan de allí, te llevan directamente a claro, casa. claro. Pasas un día en el hotel o dos como mucho, el siguiente vuelo te vuelves. Pero el total igual es casi un mes. Vaya, un mes. No llega al mes, pero casi un mes, sí. Y empiezan las pruebas, empieza lo que es la supervivencia de verdad. Y bueno, así por pruebas por destacar, se me ocurre primero, pues, así a bote pronto, la del laberinto, ¿no? Por ejemplo.
Esa prueba, esa prueba, ¿cómo la viviste tú? Porque quizás es la primera en la que se os pone más al límite, ¿no? Sí, allí creo que llevábamos 4 días seguidos sin comer, me parece, si no lo recuerdo mal. Y es una prueba que yo siempre desde casa la he visto que no tiene, Sí, que que puede bueno, es parecer que no es hacerla y difícil, tal, quizás. pero es súper agotadora, súper agotadora. No puedes apenas avanzar, cuesta muchísimo, tienes que hacer mucha fuerza, porque el barro resbala mucho y tú tratas de empujar y solo empujas contra barro, contra el suelo y te resbala. Luego, cuando puedes pillar algo de tracción y tirar hacia adelante, te limita la persona de que tienes atada a ti. Entonces haces mucha fuerza arrastrándotela hacia ti. Mm. Y digamos que luego cuando te juntas con otra persona en un mismo espacio que no cabes casi, vamos, estás en tensión todo el rato. Yo me recuerdo esa prueba acabar súper mareado y súper agotado. Y Y luego encima te que das acabas cuenta de lleno que de pierdes. barro Ya. y te vas lleno de barro vamos, a campamento que te toque. Y cuando Sí, pierdes, ¿qué sí. sensación se te queda después de haber hecho un esfuerzo físico enorme y de Mm. haberlo dado todo? Y encima te dicen que te tienes que ir al campamento infernal a pasarlo mal. Pues dices, pues nada, otro día más, bienvenido al Conquist. Hay gente que pues iba muy hundida, pero yo creo que forma parte de la aventura. Nada, dices, pues otro día más a ver hasta dónde llegamos. Sí, bueno, Yo pero lo aceptaba y tal cual. Es que no puedes hacer nada más. Dices, pues a preparar la siguiente e intentar ganar la siguiente y así continuamente. No queda otra más que visualizar que la única forma de escapar de esa situación es ganando. Entonces tienes que centrarte todas tus energías en ganar. Y ya ujú. está. No hay otra forma. Claro, porque tú sabías a lo que ibas y más o menos de qué iba el concurso, pero después, sobre todo en los primeros programas, se ve que hay muchos abandonos. Tanto por Sí. lesiones como porque digamos que las fuerzas fallaban mucho y la fuerza de voluntad de algunos no era tan fuerte como la de otros. Sí, la, Entonces, la mayoría de abandonos han sido por el salto al trampolín, que creo que han dado 3 abandonos. eso fue la primera, de hecho, Em, ¿no? O de las primeras. sí, la primera, nada más. Lo primero que haces es saltar. Y claro, lo entiendo, es de un quinto piso, es como si saltamos de un quinto piso. Ujú. Y nos dan una charla técnica de 1 minuto o 2. Y es muy sencillo, la técnica es súper sencilla. Es como si te dicen, te explico la técnica de comer, te doy una cuchara y comes. Sí, es súper sencillo. El problema no es ese. El problema es el miedo y la gestión del miedo a la hora de saltar. Entonces la gente saltaba, muchos con los ojos cerrados, otros como podían. El miedo pues te hace paralizarte y eso repercute en una mala entrada en el agua y una lesión. ¿En algún Entonces, momento tú te sentiste en peligro o sentiste que habías estado cerca de tener algún accidente? pues Un momento de miedo. em, de miedo por mi integridad física, no. No como tal, pero sí que estaba preocupado en el penúltimo capítulo, que es el 13 si no me equivoco. Llevaba muchos días sin comer, los mareos eran contundentes y, y imaginaba que me podía desmayar en cualquier momento, entonces pensaba que si una prueba de agua me tocaba y me desmayaba, podía morir. Mm. Eh, y solo deseaba que haya algún socorrista cerca. Es lo único así que he temido. Lo demás, ya lo venía estudiado desde casa, de lo que me iba a encontrar. Y probabilidad de muerte yo creo que es muy, muy bajita. Ujú. De hacerte mal, era muy fácil hacerte algo de mal. Hombre, y entiendo que sabiendo todo lo que conlleva el programa, que Televisión Española lo tendría todo calculadísimo y todo súper cuidado, ¿no? Que estaríais o no. Sí, 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 claro. Yo entendí eso también. La verdad es que casi todas las pruebas, por no decir todas, siempre tienen un riesgo porque estás en una aventura, estás sin comer, estás con unos condicionantes muy duros allí. Ujú. Pero, pues,
ya te digo, morirte creo que es muy difícil hacerlo ahí. Joder, O sea, que te pasa algo si muy no- grave, yo creo que es muy, muy difícil. Pero a la misma vez creo que hacerte algo leve o un hueso roto o una fisura o algo de este tipo, la, la creo que pi- puede ser sencillo. Ujú. La peor Puede ser. lesión, la peor lesión quizás pudo ser la de Loren, ¿no? Que se le veía No, esas heridas infectadas. ¿No? no, lo de Loren también lo tuve yo. De hecho, tuve con las mismas heridas en la final. Sí, y tú de Eh, hecho dijiste que, o te he escuchado decir que tú cuando acabaste el programa te fuiste directo al hospital después. sí, 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 yo me fui directo al hospital a ver si me reparaban. La peor fue, ya te digo, en el salto. En el salto han habido problemas de fisura de la columna vertebral, alguna vértebra o rota o fisurada de algún participante. Yo creo que eso es lo más grave, porque todavía siguen alguna persona en cama y eso. Entonces yo creo que eso ha sido lo más delicado. Yo, En Loren tenía unas heridas porque tenía la bacteria esta. El problema es que no te pueden hacer ningún diagnóstico allí, porque para un diagnóstico te tienen que hacer pruebas y demás. Entonces la única opción que tiene Loren es aguantar el dolor o irse a casa. Eh, ante esas situaciones no os daban nada allí. No te digo de sí, comer o de beber, pero algún, no sé, analgésico, pastillas o... sí, teníamos posibilidades de médico en el que nos daban, por ejemplo, a él y a otros también, una crema que es antibiótico. Ujú. eh, Porque eso es de una bacteria y le daban un antibiótico. El problema es que para determinar la bacteria que era, tienen que hacerle pruebas, tanto a él como al resto. Entonces, unas pruebas médicas, ya te digo, aquí en España me sacaron cultivo, me sacaron sangre, me vieron varios médicos. Entonces, eso allí no está a ese nivel. Entonces, claro, ellos te dan lo que creen y lo que tienen. Pero para una primera intervención, si es algo más serio, la única posibilidad que tienes es volverte a España abandonando. Mm. Pero también es que somos conscientes. Cuando vamos, yo era completamente consciente. Quiero decir, yo podía haberme abandonado. Yo tenía heridas por todo el cuerpo, por las ingles, por la rodilla, por los sobacos, por la cara, en el pecho. O sea, todo te molestaba y te dolía mucho, no te dejaba casi dormir, era doloroso y demás. Pero yo sabía que es lo que hay. Yo O entiendo sea, también que todo el mundo tiene la opción de irse a casa, que te atienda un médico en casa o el médico de ahí, que también, pero y que tiene sus limitaciones, claro, no tiene un equipo, no tiene un hospital ahí para atenderte. Tiene un médico que se acerca y con un botiquín. yo entiendo que hay también un poco televisión española, antes de nada también se limpia un poco las manos, ¿no? O sea, como por ejemplo, cuando tuvisteis que firmar el contratito ese antes de saltar del helicóptero en la final, ¿no? Que dicen, oye, que vosotros venís a esto, que vais a sufrir, que si os pasa lo que sea, luego nosotros no nos echéis las culpas, ¿no? Porque os pueden proteger, pero hasta cierto punto también. Bueno, vamos con un contrato laboral y se hace todo a través de una mutua. Ujú. Entonces, dentro de lo que cabe, pues bueno, es que yo tampoco al ir acepto todas las condiciones. Es que al final, si quieres vivir la aventura más extrema de la televisión, no te van a llevar entre algodones, ¿no? Ya. Entonces, a mí no me parece. O sea, yo siempre he tenido la posibilidad de abandonar y que me atiendan en el hospital. Y tanto yo como el resto de participantes. Al final también tiene que haber responsabilidad individual de cada uno cuando se mete en cualquier cosa de este tipo. Claro, aquí está la tele y está grabado y es un negocio, pero bueno, cualquier cosa que te metes tienes que saber dónde te metes y por qué lo haces. Entonces Entonces, yo, entonces sí, podemos confirmar que todo lo que se ve en El Conquistador es real. Porque muchas veces sí, sí. la tele quiere pecar de hacer el show, entonces pues hay cosas que se pueden tergiversar un poco, o la gente puede pensar que hay guión, que hay papel y todo. Pero yo te pregunto, ¿todo lo que se ve en El Conquistador es real? Sí, totalmente. Nadie nos dice nunca lo que tenemos que decir, cómo tenemos que actuar, ni siquiera sabemos las pruebas que vienen después. O Ujú. sea, estamos en una total incertidumbre. Cuando nos ponen la carta que la abrimos de la prueba, intentamos interpretar, pero nunca lo sabemos. Las cosas que se ven son reales totales. O sea,
no te hacen repetir ninguna frase ni nada. Si te han pillado la cámara diciéndola, te la van a poner. Y si no la han pillado, no la van a poner. Ujú. O sea, en ese sentido, pues, son muy estrictos. Y en cuanto que estás metido en la aventura y llevas 3 o 4 días, te olvidas de que hay cámaras, te olvidas de toda la movida y te centras en la aventura totalmente. Estás enfocado solo en la aventura. De hecho, estás compitiendo y ya te da igual todo. Que- Y no, totalmente, ¿eh? Ujú, ujú. No hay guiones ni nada por el estilo. Sí que es verdad que a veces los redactores lo que hacen es intentar, pues, sacar información de uno a otro y ir, pues, intentando hilar todo y preguntarte sobre esas cosas para que luego, pues, las digas. Pues Pero eso está muy guay, la verdad, porque es verdad que a lo sí, mejor os puedes decir, no, mira, ponte aquí, o oye, eso que has dicho lo puedes repetir para que yo lo coja, no sé qué, o cuando luego claro. hacíais declaraciones individuales a cámara, ¿eso lo pedíais vosotros o lo pedían ellos? ¿O cómo iba todo eso? Hay dos tipos de declaraciones, las que se graban con GoPro, que se notan en la imagen, Ujú, y las normales. Las normales, viene el redactor y dice, Miguel, ¿puedes venir un momento? Y vas donde está él y un cámara o dos cámaras, y te va preguntando cosas y tú respondes. ujú, Entonces, tú lo que dices eres responsable de lo que dices. A mí no me vale, no, es que el redactor me preguntó sobre esto y no, es que lo he visto como excusa de yo he dicho, yo no he dejado de decir. Mira, yo todo lo que he dicho es porque lo pensaba. ujú, Y si alguna vez he hablado mal de un compañero, lo he cogido y se lo he dicho al compañero. Le he dicho, mira, le he dicho esto porque esto me parece mal. ujú. Entonces, es que es lo que hay. Es que la aventura es que es lo que hay. Entonces, te venían y te decían eso y te preguntaban y ya está. Y de todas estas preguntas ponen un 5%, un 10%. O Ya. sea, que graban un montón, ¿eh? A mí me han estado preguntando un montón de cosas. Pero luego ponen, pues, el hilo que les interesa Mm. conducir. Pero vamos, también es que estamos ahí. La mayor parte del tiempo estamos tirados en una playa, en un manglar o donde sea, esperando a ver qué va a pasar, qué será lo siguiente. Y es que es eso, el conquistador para nosotros, el 80% del tiempo parados. Y digo yo que también lo tienen que pasar un poco regular los cámaras o los redactores que estén allí, ¿no? Por las condiciones Mm. de la isla, de los bichos y tal. Pero, Sí, sí, sí. No es un trabajo fácil porque... Pero bueno, están, digamos que está nuestro campamento en un sitio y ellos tienen otro campamento cerca. Obviamente ellos ya protegido, una ya. especie de cabaña. Y van vestidos de arriba abajo de negro y tienen pues su repelente de mosquito, vamos, su comida bien, su todo bien, pero no dejan de estar en la selva con nosotros al lado. Entonces sí, debe ser un trabajo aguantarnos a nosotros el olor que debemos desprender. Eso, Debe ser luego, un vosotros trabajo. viviendo allí, con todas las cosas que hay, para ti, ¿qué fue lo peor? Porque está el hambre, están los mosquitos, la convivencia a lo mejor un poco con los compañeros. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que más sufriste estando allí? Lo que más se te Yo hizo cuesta arriba. lo que más noté es, para mí, de todos los estresores que hay muchos, que los ponen todos adrede para sacar lo peor y lo mejor de cada uno. Para mí, el que más a nivel general fue el hambre. El hambre. Pero luego también, donde el peor momento es que se me juntó el hambre con la traición de los que creías que eran compañeros, con Que te la quedaste con tu soledad hermano. de haberme quedado solo, haber perdido a amigos y a mi hermano. Entonces ahí se me juntó todo, que fue cuando lo peor lo pasé. Pero en general era el hambre, que es Ujú. complicada de gestionar a nivel mental. Pues hablando un poquito de todo eso, vamos a centrarnos un poco en el hambre. ¿Cuántos días te pasaste tú sin comer de máximo? Seguidos me pasé los 6 primeros y los 5 últimos Y seguidos. esos Y seis estos son, días que tú te pasas sin comer, sí, de verdad, todas las horas te las pasas sin comer absolutamente nada. O sea, no, la realización no os da nada para que tengáis algo en el estómago. no. Los 6 primeros días que estuve sin, los 5 últimos sí que fue sin nada, cero, de nada. Y los 6 primeros sí que pudimos coger algún coco. Yo los cuento como que no he comido nada porque igual más o menos salíamos a una uña del dedo gordo más o menos al día, cada uno, cada persona, porque no había muchos cocos, la mayoría podridos y demás.
La organización no da nada, no da absolutamente nada de comida. Fuera de cámaras, lo único que nos dan son algunas veces botellas de agua en los desplazamientos con la barca cuando vamos a cada competición Ujú. y crema solar, que no aparece por tema de protección, pues eso, que estás expuesto 24 horas al sol, entonces crema solar sí que tenemos. Son las únicas dos cosas y vamos, es básicamente para que no nos pase algo muy grave con la crema solar, porque sí que puede ser muy problemático, o el agua para no morirnos directamente, claro. ¿Y agua nos daban en el campamento? Porque en Supervivientes sí que he Sí. escuchado alguna vez decir que de vez en cuando les daban alguna bebida isotónica, tal. Y a vosotros, comida no, pero agua os daban algo. En Supervivientes les dan hasta un plato de arroz al día. Es que no tiene Ah, nada que ver con esto. Agua nos daban las vasijas que sale una vasija en cada campamento ujú, y de cada vasija nosotros bebíamos lo que podíamos durante el campamento. Nos la rellevaban una vez al día y depende de cada campamento la vasija era diferente la forma en que la bebías. O tenía un cucharón o tenía una cáscara de coco partida, o sea, cada uno, y bebíamos todo del mismo sitio y metiendo la mano a veces en el mismo sitio. Y luego el campamento rico sí que tenía un bidón grande donde tenía un grifo que te bebías desde ahí. Entonces en el campamento siempre teníamos agua. ujú. El agua que te digo que nos daban es porque entre que vienen ellos, te metes a la barca, te llevan, te microfonan, te llevan al juego, te lo explican, te vuelves, ¿qué tal? Pues igual pasan horas al sol. Entonces, antes de ir, en la barca nos daban una botella de agua y bebíamos agua. Ujú. Y ya está. No, nunca nos ha dado nada de comida a la organización. Y para los Vamos, mosquitos no ojalá. os daban nada tampoco. Porque hay No, no, no. imágenes que salís algunos de vosotros, más de ellas, que son las que yo he visto que más sufrían, que salían con la cara. O sea, salíais con la cara reventada, la piel reventada, súper picados todos. Sí, Y yo decía, madre mía, pero sí, eso tiene que ser malísimo. eso era insoportable. Imagínate que estás completamente. Es que no son mosquitos, pero por hacer un símil, pongamos que son mosquitos, pero en realidad son los genes que son mucho peor a los mosquitos. Son como pulgas con alas. Ujú. Son diminutos y no hay uno o dos como pueden haber mosquitos, sino que hay miles y están rodeándote completamente, pues, apoyándose en tu ropa, buscando cualquier rendija, las cremalleras, las costuras de la ropa. Teníamos que dormir con sudadera, con la braga puesta al cuello, o sea, con el puff puesto en la cara. Era realmente insoportable y no nos daban nada para ahuyentarlos, para nada, ¿no? Era un estresor más y casualmente comparado con la vasca, esta dicen que fue más dura porque esta edición, porque se grabó en unas fechas que hay un mogollón, muchos más mosquitos que en la edición vasca, muchos más gengenes en este caso, gengenes de estos. Entonces, fue muy duro por eso, sí, sí. Era un estresor más que se complicaba todavía un montón. Sí, Luego, sí. otra cosa que se me ocurre que complica la supervivencia allí es a la hora de dormir. Porque cuando estabais en el campamento rico, si teníais la cama, estabais bajo techo. Bueno, ya cuando pusieron las mosquiteras esas que no valían para nada, eso fue un desfase, vamos. Eso, las mosquiteras que os vi a todos quejando de las mosquiteras. Pues bueno. Pero luego en los otros dos campamentos, dormir tenía que ser toda una aventura también, porque os tenéis que buscar un sitio, todos los bichos, tal. Incluso después en Alcatraz se llamaba la isla del final, ¿no? Cuando se unifica todo. Entonces, ¿cómo vivíais ese momento en el que os teníais que echar a dormir? Porque intuyo yo que dormir tendría que ser súper complicado y que en ese mes que tú estuviste allí tuviste que dormir más bien poco. Sí, bueno, el cuerpo se acaba acostumbrando. No solo me pasa ahí, ¿eh? En las actividades de montaña que hago, que a veces pues me toca dormir en cuevas o en muchos sitios diferentes, de bivacs varios días. El primer día siempre te cuesta mucho, segundo un poco menos, y luego tercero y cuarto ya sueles ir de rodado. Aún así, aquí a mí me costaba algo a veces dormirme. Em, Pasaban varias cosas, que depende del campamento, era mejor o peor, y depende de la situación, pues dormías unas horas u otras. En el Rico, como comentabas, habían colchones, pero también hay que decir que no había para todos los colchones. Las mosquiteras sí que funcionaban, lo que había que aprender a ponerlas bien. A mí me han Ah, funcionado de categoría. Lo que vale, pasa vale. es que, claro, tienes que prestar algo de atención en cómo la pones. Ah, vale, vale, vale. Luego, de campamentos, para mí el peor de todo era el pobre, no el infernal, sino el pobre. O sea, no el muy pobre, sino, vamos, el de la playa. Sí.
Sí, sí. No se ve en cámara, pero era el que más genes habían con diferencia, más mosquitos habían con diferencia. El que, vamos, salían cuando empezaba a irse el sol y se iban cuando el sol estaba totalmente vertical, cuando pegaba mucho el sol. Entonces la única forma de dormir era prácticamente de día. Quedaba siempre alguno aún así, que te picaba, pero ya era mucho menos. Es que era una barbaridad los que habían. Y además duelen, es como que muerden y que te molestan. Realmente fastidiaba mucho. Luego en el infernal, el problema que era la humedad. Ujú. En el campamento infernal la humedad era muy alta. Entonces estabas en un fangar con mucha humedad y eso pues te podía causar otro tipo de problemas. Para las heridas costaba más recuperarse y demás. Pero ahí más o menos dentro de lo que cabe yo creo que es donde de los mejores sitios que dormí. Y luego Alcatraz tiene la incomodidad de las rocas y de que no es nada plano. Ujú. Pero tiene una ventaja, es que no suelen haber nada de mosquitos. Corre más el aire y tal. Entonces es una ventaja brutal porque estar tranquilo de que no te pican en manga corta, porque en los otros tenías que estar en manga en sudadera, Sí, tapado hasta con, arriba también. tapados hasta arriba con 30 grados, o sea, estás empapado de sudor. Entonces eso, claro, para dormir es terrible. Entonces, en la hora de irse, pues nada, a taparse entero, te tapas como puedes. Yo utilizaba mi objeto personal, que era la bandera pirata que llevé, Ujú. de mosquitera, y así fue. Que por cierto, la bandera, pues una de las ideas era para eso, para tenerla de mosquitera. No, o sea, que fuiste inteligente para eso, porque otros se llevaron, yo qué sé, un peluche, Mati se llevó el ukelele para cantar y demás, pero al final tú saliste ganando con eso. Sí, yo pensaba que era muy buena idea. Lo que pasa que luego era muy plasticosa y no corría casi el aire y me asaba de calor. Pero sí que la he utilizado lo que he podido. O sea, no me ha resuelto el conquistador. Pero me ha ayudado un poquito al principio. Y luego todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿cómo hacían que se resintiese la convivencia? Obviando el momento en el que pasa todo lo que pasa con los otros cuatro compañeros cuando os dividís y tal, que eso vamos a hablar después, te voy a preguntar después, pero cuando erais más o cuando pasabais hambre, cuando todo empezaba a ir mal, eso se notaba en la convivencia. Porque de puertas para afuera Sí. puede parecer que os llevabais muy bien. Y al principio el equipo Yokahu como que estaba muy unido. Había alguna que otra discusión, sobre todo con. Sobre todo con. Se me ha ido el nombre, pero bueno. Había alguna que otra discusión, tal. Pero yo intuyo que cuando el hambre aprieta, el sueño aprieta, entiendo también que el humor, que el genio, se pueda empeorar todo un poco, ¿no? Entonces, eso vosotros en la convivencia. ¿La convivencia la vivisteis bien con todo eso? Hay gente que le afectaba más y se notaba. Lo importante, o sea, lo que más se notaba era el hambre. Después de ganar una prueba, irte al campamento rico y que no tengas comida, que la organización no te haya puesto comida, la gente se irritaba mucho. Ujú. De hecho, yo la primera discusión que tuve con una persona fue en un momento así. Fue por las camas, pero es que estaba la gente irritada. Mm. Sí, hombre, claro, el ambiente pues cansa y demás, pero yo lo viví como que éramos de verdad una piña y de que todos estamos unidos. Y a mí no me pareció en ningún momento que había una fractura en el equipo Yokahu, en ningún momento, Ujú. salvo cuando luego salió. Entonces, nada, lo vivíamos pues como algo más a resolver y ya está. Yo la verdad es que todo, he estado muy cómodo todo ese tiempo. He estado súper cómodo y me lo he pasado muy bien. Ujú. Y bueno, ¿tienes hambre? Pues sí, has pasado mucha hambre, pues sí, lo pasamos mucha hambre. También es que en Yo vuestro equipo, el equipo rojo, es verdad que todo el mundo iba con la intención de vivir la aventura realmente como era. Porque luego, bueno, la habrás visto cuando has visto el programa, no en ese momento porque no estabas, pero cuando se veía todo lo que pasaba en el equipo azul, ¿sabes? Con Finito y Queroseno, que acusaban a este de aquello, a este de lo otro y a este de cual, entre ellos había muchas peleas, ¿sabes? Pero intuyo que eso es por lo que hemos hablado sí. antes, porque había gente que a lo mejor no iba a hacer otro papel.
en el concurso, ¿no? Sí, yo creo que se posicionaron en ese papel de víctima y de queja y de culpa y de, no sé. Sí, ellos pues fue muy más difícil, entiendo yo, su convivencia, porque la nuestra la verdad es que en ese aspecto fue bastante bien. Eh, lo que no supe es que, bueno, ya se empezó a gestar cosas, ¿no? Que la gente hablaba detrás, pero vamos, yo lo viví súper bien, lo viví como una competición y que estamos todos ahí a tope y unos más que otros, obviamente, y que teníamos muchas ganas pues de seguir todos adelante lo máximo posible y en ese aspecto ningún problema en mi equipo. Obviamente, pues al ver lo otro en la tele dije, madre mía, eh, qué lástima, ¿no? Convertir esto tanto en un show y en eso, pero bueno, yo que sé, cada uno pues se monta su movida para sus objetivos personales en este tipo de programas. Yo la verdad es que vine a competir, vine a disfrutar al máximo, vine a hacer un juego, pues estar contento, haber pasado los días que sean y mirar atrás y decir, hostia, qué contento estoy y que a mí me lo he pasado una buena aventura y ya está. Y todo lo demás, pues se lo dejaba a los demás. Bueno, luego pasa lo que pasa, pero antes de llegar a ese punto, vamos a seguir hablando un poquito de las pruebas porque pasan muchas cosas antes de que se divida el equipo. Bueno, para empezar, cuando el equipo rojo sí que tenía una táctica que se ve claramente para sobrevivir todos y demás, pero cuando empieza el programa, antes de ir, tú y tu hermano tenéis alguna táctica para sobrevivir más tiempo, porque hay quienes, por ejemplo, lo que hacen es no mostrar sus habilidades hasta ya llegado un punto para que no se les señale y no vayan a por ellos a eliminarlos, ¿sabes? Sí, nosotros en la preconvivencia, cuando estábamos en el hotel, que nos juntaron los chicos por un lado y las chicas por el otro, nunca dijimos las actividades que hacíamos. Decidíamos que hacíamos barranquismo y ya está, pero no al nivel que hacemos o las expediciones que hacemos. Eso lo mantuvimos hasta que estuvimos dentro del equipo. Nosotros toda la fase inicial intentamos estar un paso atrás y ser más invisibles los primeros 3 o 4 episodios, pero porque mi hermano está con fiebre y lo estaba pasando mal, muy mal. De hecho, yo pensaba que o abandonaría o nos iríamos a casa, sin más. Entonces ahí estamos pues muy atrás, pero simplemente por por conservarnos. Y ya se lo hicimos saber al resto, ¿no? O sea, no es que nos ocultamos dentro de nuestro equipo, sino que dijimos, oye, está mal, vamos a ocultarlo. Ujú. De hecho, no sé, pensaba que en algún momento nos nominaría algún compañero, porque al ver mi hermano que está jodido, pues dice, bueno, no vale, pues fuera. No lo hicieron, tampoco hubo tanta posibilidad para hacerlo, porque no perdimos. Ujú. Entonces era el Capi el que decidía, y el Capi no nos iba nunca, nunca, nunca nos iba a nominar, porque nos consultaba prácticamente todos los juegos a nosotros, o no a nosotros o a Seco. Pero sí que estamos en ese paso atrás. Antes de ir siempre dijimos que lo ideal para ganar el Conquistador es tener un perfil bajo todo el rato. Y solamente cuando vayas al duelo, pues demostrar, pero mientras tanto, perfil bajo. Pero nosotros no pensamos no queríamos hacerlo así. Ujú. Simplemente queríamos ir y darlo todo de nosotros y vivir nuestra aventura al máximo. Y todas las pruebas que podamos aportar al equipo saldremos y todo lo que podamos hacer lo haremos. Y con eso fuimos. Y sé que no es la mejor estrategia para ganar, de hecho es la mejor para perder. Pero es que nos gustan las aventuras, nos gusta lo extremo y nos gusta tener un camino así y que miras hacia atrás y dices, qué orgulloso estoy de lo que he hecho. Ujú. Hay gente que se ha salido del programa y no se acuerda nada de él porque no ha hecho nada en todo el programa. Mm. Sí, has estado participando en las pruebas de equipo, pues como el resto de personas, nada más. Entonces, para mí, un buen conquistador no es ese perfil y puede ser que es el que más lejos llegue, porque estás oculto dentro de los demás. Pero no es mi estilo y no es nuestro estilo y nosotros queríamos ir a por todas. Entonces, eso fuimos. O sea que me estás diciendo entre líneas que para ti hubo gente que llegó a la final no sin merecerlo,
pero que había otros que se lo merecían mucho más, porque hicieron mucho más esfuerzo, porque hicieron muchas más pruebas y lo estaban disfrutando más, al fin y al cabo. Por supuesto, para mí los finalistas ideales, para mí deberían ser los más merecedores de estar en esa final por lo que han demostrado en ese camino. Pero bueno, esto es como un reflejo de la sociedad real, Ya. que no el que más estudia, el que más trabaja o el que mejor lo hace, llega más lejos. Hay gente que lo adelanta a base de ir por otros caminos. Pero yo creo que esto a largo plazo pues te va a restar. O sea, yo creo que el único camino posible para llegar a la final y tener posibilidades de hacer algo para llegar a esa meta y alcanzarla antes que los demás, no es más que el trabajo, el esfuerzo, el entrenamiento, ir por unos cauces que te llevan a conseguir esto que tanto deseas. Porque lo demás no deja de ser una fachada que te puedes montar y puedes creerte que puedes conseguir eso, pero que a largo plazo se acaba desmontando. Digamos que le falta base, le falta esos andamios que has construido para poder llegar. Y eso yo creo que se ha visto reflejado en la final, que había gente que ha pasado desapercibida porque éramos otras personas que hemos dado la cara por ellos en cada momento y de cara a la final o el capítulo anterior te das cuenta y dices, ostras, es que no saben utilizar una brújula, Ya. no saben buscar, Estamos hablando de Agus y de Azo, ¿no? Básicamente. por ejemplo, o el anterior, el resto que quedaban. Ya. O sea, no sé, el logotipo del programa es la rosa de los vientos. Que indica el norte, el sur, el este y oeste. Igual da unas ideas. Si te ves cualquier cosa, pues sabes de qué va la movida. Entonces, sí, te puedes parapetar en el resto de personas y ir pasando. El programa lo permite, o sea, no estás haciendo ninguna ilegalidad. Pero ya te digo que no es mi estilo. A mí me gusta la competición, me gusta entrenar, me gusta alcanzar un objetivo por mis medios. No necesito sumarme al carro de a uno y cuando ya no me lleve transporte donde yo quiero, pues darle un esquinazo y continuar. Yo no sé, no es mi estilo y ya está. Entonces, pues a mí me gusta ese perfil. Entonces, en una final ideal para mí hubiese sido pues con estos perfiles. ¿Quiénes ¿Que la hubiese merecieron? perdido? Pues es posible que la hubiese perdido. Las cosas como son. No se sabe porque es difícil extrapolarlo una cosa y otra. Pero bueno, es mi forma de ser. ¿Quiénes merecieron para ti llegar a la final? Mira, yo sí puedo. Si a mí me preguntasen esto, te diría que me hubiese gustado que llegasen a la final perfiles como Loren, Gorka, Seco, quizás Andreas Kune, aunque se fue muy rápido porque le tocó una prueba muy complicada. Tu hermano, Daniel, incluso Puma también creo que se hubiese merecido llegar a la final. Entonces, si te preguntan a ti, ¿quiénes crees que merecieron llegar más a la final? De los que no estuvieron, ¿eh? Pues justamente los que has dicho tú, salvo quitando Puma, para mí todos los que has comentado son gente que ha peleado las pruebas, han ido a desafíos, se han prestado voluntarios, han dado de la cara por el equipo muchas veces, no tenía problemas en ir cuando les tocaba, han aceptado esos roles, son gente valiente que da ese juego de deportistas, siempre pues con respeto al rival, deportistas, gente que le gusta la competición y se apunta por competir. Entonces, de todos los que has dicho, pues estoy totalmente de acuerdo, vamos. Y luego, volviendo a las pruebas, a ver si le meto hilo a las pruebas. Para ti, de todas las que hiciste, ¿cuál fue la más complicada? Para mí, la que más me costó, sin lugar a dudas, fue el muro. El muro infernal. El muro infernal por el tiempo que llevaba sin comer. Porque yo desde casa, que siempre que lo he visto, digo, ostras, eso en realidad. De hecho, en las carreras de obstáculos que a veces corro, pasas varios de ese tipo. No tan altos, no con agua debajo, pero vamos, que físicamente pasas varios. Ujú.
Y yo intenté hacer lo mismo que en una prueba de OCR, de carrera de obstáculos, que es ir a tope, ir y pasarlo. Pero llegó un momento en la parte de arriba que no podía. No podía porque no tenía fuerzas para poder superar ese muro. Porque ya hay, creo que 4 o 5 días sin comer, más los 6 iniciales, no, lleva 4 o 3 o 4, más los 6 iniciales, más el resto que dices, no, he comido, pero bueno, una lata de atún al día, tampoco nos vamos a pensar que hay mucho más. Ujú. Entonces se notaba muchísimo las fuerzas que te fallan, que dices, ostras, no puedo más, nunca me había pasado eso en la vida, decir, ostras, yo tengo este nivel, voy y lo hago. Pero no, en cuestión de días, semanas, ya no tienes ese nivel. Entonces es un choque de realidad brutal. Entonces me costó muchísimo esa prueba. Y así fue. Y luego si te fijas, los que más han comido desde hace poco, o sea, los que menos días que llevaban sin comer, lo pasaron el muro. Ujú. Y muy poquitos lo pudimos pasar. Y si tuvieras que decir cuál crees que es la más complicada, suponiendo que estás al 100% en todas, ¿cuál creerías tú que es la prueba más complicada de completar? Desafíos o juegos de inmunidad. En general, cualquiera. En general, cualquiera. De físicamente, una de las más duras es la que me tocó hacer, que es la de enraizados. Es una prueba complicada. No es complicada. Técnica tiene algo, pero es fácil de solventar, lo que es muy dura, muy física. Porque es una prueba que dura mucho rato, a un ritmo alto y con una cuerda que te pesa mucho, que te la tienes que saber gestionar, te tienes que mover. Esa es de las más duras a nivel físico, sin lugar a duda. Ujú. Eh, las demás no son tan físicas, pero por ejemplo, si te ponen algo de mate, si te ponen cosas de encontrar algo, si te ponen algo de eso, pues puede ser también bastante complicado. Lo de las mates desde casa se ve de una forma y hay que estar allí sin comer y sin nada, que tu cabeza no se concentra igual. Mm. Eso también puede ser complicado. Eh, pero bueno, ahora pensándolo mejor, la de palos borrachos es otra de las que te pilla y puede ser súper dura. Y las que se fue mi hermano Gorka y Seco, y no es que era súper dura, es que era imposible. Nadie la podía haber acabado esa Esa, prueba. es que, mira, te iba a preguntar por eso. Te iba a preguntar que si alguna prueba te parecía realmente imposible de completar. Porque iba a entrar precisamente en esa, en la que se fue tu hermano, en la que se fue Gorka y en la que se fue Seco. Porque me parece que fue tu hermano el que subió una foto a Twitter, si no me equivoco, en la que se veía cómo era la prueba en la edición vasca, que era mucho más corta. Y luego en la que os ponen a vosotros allí cuando vais, las distancias son larguísimas. Y no es que no lleguéis, es que no estáis ni cerca. Es que al final Gorka Ya, y tu hermano se quedan en el segundo palo. Que es que dices tú, pero bueno, como de estos tres que son los tres un portento, como no van a llegar ni a la mitad. Entonces, ¿crees que se pudieron pasar con alguna prueba o que realmente era imposible alguna prueba? en esa se pasaron claramente. La prueba en la que se fueron mi hermano Seco y Gorka se pasaron de frenada y la pusieron extremadamente complicada hasta el punto de que nadie de los que quedamos en la isla la podíamos haber pasado. Mm. Todos los que nos fuimos de allí, los ayudantes y yo, o sea, todos los ayudantes volvimos acá atrás diciendo esto no lo pasa a nadie. Ya. Y es que era súper complicado la diferencia entre la prueba del País Vasco de la versión de TV a esta. Nada que ver, vamos. El palo está 3 o 4 veces más alto y más alejado. Y yo estaba allí y digo, uff, es que ni aun comiendo mucho, no sé si podría llegar, ¿eh? Es que era bastante complicado. Sí, sí, eso se veía. De verdad, que es que se veía que era una locura. Lo único que está cerca de llegar más o menos es Gorka y aún así se le cae el palo. Pues imagínate. Y la alargaron un montón, no sé cuánto duró, pero un montón la alargaron para ver si alguien llegaba, pero Ya. no había forma. Y otra prueba que a mí me llama mucho la atención, la del cerdo. La que tenéis que meter bocados ahí al cerdo abierto, coger sangre, que después vosotros tenéis la mala suerte de que se os cae la probeta. ¿Cómo vivís esa prueba? Porque tiene que dar. Entre el olor, el asco que tiene que dar morder eso y lo que se os queda después, porque luego hay imágenes de algunos concursantes vomitando fuera y todo el rollo. Entonces, ¿cómo vivís esa prueba vosotros? Pues si desde la tele se ve desagradable, allí es todavía más porque el olor, las moscas, o sea, es muy desagradable.
la sangre sabe fatal. O sea, da unas ganas de vomitar increíbles. Pero, como todo, con la adrenalina y cuando compites, te olvidas. Iba a decir te olvidas, pero está ahí, ¿sabes? Pero te medio olvidas de todo y vas a tope, porque es tu único camino para después comer. Tienes que ganar. Pero es muy desagradable. Ya me Para imagino. mí es la prueba que menos me gustaría repetir de todas. Ujú. Y luego, una prueba clave en el Conquistador es la de enjaulados, que es cuando se desencadena todo un poco. Hablando de la Mm. prueba un poco en sí, antes de entrar en otra materia, si no me equivoco, eres tú el que se ofrece a coger la cuerda y tirarla para coger la primera pieza, ¿no? Así es, Pero sí. desgraciadamente fallas y pues os quedáis atrás. ¿Qué te pasa Ujú. ¿Qué te pasó en esa prueba? Pues estoy totalmente convencido de que o la cuerda o la distancia o la posición del garfio o los barrotes o algo hace que yo esté considerablemente más alejado a la hora de lanzarlo que el resto. De hecho, ellos tiraban con una gaza muy grande, la gaza, pues la parte del nudo, Ujú. muy grande, y lanzaban y caían detrás del garfio muchas veces. Eso a mí no me pasó nunca. Yo para poder llegar lo máximo a la altura del garfio tenía que hacer la gaza lo más pequeño posible, ¿vale? De hecho, en un momento le quité la gaza y le hice solo un simple nudo para ver si lo podía empotrar, porque no había forma de llegar. Estuve alrededor de 1 hora y media intentándolo, no paré en ningún momento. Hice hasta un agujero en el suelo, en la arena, de levantarme y agacharme cada vez que lanzaba. Las heridas que se me ven después, una en el pómulo y otra tenía en la clavícula, es de darme contra los barrotes, aprovechar todo el cuerpo que cabía. Y yo soy bastante delgado. Entonces, pues sencillamente, después de intentarlo, yo que sé, 80 veces y no acertar ninguna, pues pierdes y ya está. Al final, las pruebas son algo como esto. Pues cualquier tontería te hace perder por, por un error como este. Y sin más, acabé reventadísimo, súper agotado, súper cansado, porque cada vez que tiras es como que haces una sentadilla a una pierna, más o menos. Pero de todas las posiciones posibles, ya te digo, el capítulo es un resumen, pero es 1 hora y media posiblemente tirando continuamente sin parar, independientemente de lo que hagan el resto, de que cojan la pala, de que capen, de que salgan, hasta que no me dijeron que pare, no paré. Y sin más, pues perdimos y asumimos, la verdad. Es que no había otra. Luego ahí es cuando se desata todo el problema entre el equipo. Porque para poner un poco en contexto a la gente, os llega la carta, os piden que hagáis equipos de 4 y vosotros ya teníais decidido que ibais a hacer un equipo en el que estabais Gorka, Seco y vosotros dos. Y los No, demás no se lo toman bien. ¿Cómo empieza todo eso? ¿Ya lo teníais no, hablado de antes o es a partir de la carta? primero no lo teníamos decidido. Mi hermano y yo íbamos a ir juntos, sí o sí, y Gorka y Seco iban a ir juntos, llevan yendo juntos toda la aventura, para todo. Entonces, digamos que nosotros teníamos un buen feeling entre los cuatro, que es lo que decía la carta. La carta decía que te juntes por afinidad. Sí. Entonces teníamos mucha afinidad, Gorka, Seco, mi hermano y yo, porque éramos el núcleo que habíamos participado a tope en todas las pruebas, nos ofrecíamos voluntarios, íbamos a todos los desafíos. Eso por un lado. Por otro lado, o sea que estábamos mucho más expuestos desde el minuto cero. Había gente que no había salido nunca nada hasta entonces del resto. Por otro lado, cada vez que se montaba una estrategia del equipo, pues éramos nosotros los que la montamos y cómo la decidíamos. Entonces teníamos muchas conversaciones y demás, pues teníamos esa afinidad entre nosotros. Entonces, dice en la carta, no me acuerdo quién la leyó, y bajamos mi hermano y yo de donde estábamos, que estábamos arriba, y ahí pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que no sale en ese capítulo es que Puma dice, bueno, yo me tumbo aquí, el que quiera, pues ya viene conmigo, tal. Otros lo están ahí como hablando entre ellos un poco. En ese momento,
Gorka le dice a mi hermano, Seco, David y yo vamos juntos, ¿queréis venir con nosotros? Y mi hermano, claro, le dijo eso así y tal, y dijo, ostras, pues claro que quiero ir con vosotros. Claro, obvio. Nosotros encantados. De hecho, si tenemos que haber elegido a alguien, iban a ser ellos, por todo lo que te cuento y alguna razón más. Y a mí me parece lógico también. Al final, Sí, a Gorka sí, se le ve el más fuerte y a Seco un tío que sabe muchísimo. Pues a mí si me vienen a decírmelo, yo me voy sí. de cabeza. No, y luego más razones, ¿eh? Luego, como estrategia para ganar al resto de equipos, todo esto lo hemos explicado, pero claro, no aparece todo, ¿eh? Todo no puede aparecer. Bueno, hay cosas que no hemos explicado, pero bueno, que nos hubiese encantado explicarlas. Una de ellas es que como estrategia de equipo, Yokahu, como pacto Yokahu, si queríamos ganar, es mucho mejor hacer un equipo muy fuerte o más completo, no llamamos muy fuerte, sino más completo en el sentido de que conoce más habilidades que tengan que ver con el juego. Porque si en algún momento pones a alguna persona que sea nula, y lo divides el equipo en dos, en un mixto, en gente más completa y menos, si toca pruebas muy limitantes, como tienes que hacer algo de un nudo de no sé qué, tienes que una brújula de no sé cuántos, ¿no? Ujú. Los corocotes que quedaban, todos estaban preparados para hacer todo. Entonces, si haces un equipo que sea repartido y metas gente en los dos equipos que teníamos que hacer, que no tenga esas habilidades, estás mermando la capacidad de ganar mucho, porque los otros sí que tienen esas posibilidades. Entonces, desde el punto de vista estratégico, yo sí que veía muy bien el hecho de hacer un equipo más completo en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, si haces un equipo que mezclas la gente, esta gente que se quejaba de que no habíamos contado con ellos, eh, no iban a salir nunca nominados por el otro equipo. En el caso de que perdiésemos los que ganasen el equipo Corocote, los que quedaban, nosotros nos iban a nominar o bien a mi hermano y a mí, que ya nos iban a nominar antes, al pasar el muro, por ejemplo, nos iban a nominar, o le iban a nominar a Gorka, que ya salió nominado, o le iban a nominar a Seco. Entonces, claro que querían juntarse con nosotros, porque pase lo que pasara, si ganan, bien, porque han ganado. Y si pierden, pues bien también, porque nadie los va a nominar. Entonces, digamos que nosotros estamos asumiendo toda la carga de las nominaciones. Entonces, para nosotros teníamos una triple argumentación para juntar nosotros. Uno, por afinidad, como lo dice la carta. Otro, por el tema de las nominaciones, íbamos a decir nosotros, pues ya nos buscaremos nosotros las castañas. Y el otro, pues, por lo que he comentado, porque creemos que es mejor estrategia hacer un equipo más fuerte. Ujú. Entonces yo creo que era muy buena oportunidad de la gente que quedaba allí, del resto de los Yokahu, de decir, bueno, pues nos toca a nosotros demostrar y vamos a darlo todo. Y aceptamos que ellos decidan ir así porque es una forma de protegerse y descansar de todo lo que llevan hasta entonces. Entonces no les sentó bien y les sentó como una traición, claro. Yo creo que es debido al miedo. Ujú. Nunca han sentido miedo, el miedo de irse a casa, nosotros lo llevamos sintiendo desde el minuto cero. Nosotros llevamos exponiéndonos, sabiendo que nos van a pintar la cara en cuanto perdamos. Mi hermana y a mí nos lo pintaron la primera vez y la segunda vez que perdimos, se ven las imágenes como que hablan para volvernos a nominar. Entonces, ese miedo, no teníamos miedo ya. Ya sabemos lo que hay. Ellos es la primera vez que sienten el miedo de que se podían ir a casa. Entonces, ese miedo yo creo que les genera una cierta venganza, un odio que se traduce en venganza. Y lo que pasó, que en minutos, en cuestión de segundos, los teníamos muy en contra, pero a un nivel de elevar mucho la voz, de súper indignados con lo que acaba de pasar. Ujú. Entonces, yo creo que es súper desmesurado, pero luego, tras ver los capítulos, luego reflexionas y dices, hombre, si es que esto ya se estaba gestando antes. Ya había gente que hablaba mal de los compañeros y que no quería que volviese. Montoya, justo la noche anterior, decía que ojalá no vuelva Gorka del desafío, que era un compañero. Sin ¿Crees que embargo, ese mismo día por la mañana dice, hombre, yo quiero ir con Gorka en el desafío. Claro, no lo quieres hasta que te interesa ir con él. Ya. Y es lo que se ha visto de este tipo de perfiles, que se te suben al carro, se suben a tu espalda para que los lleves donde quieras hasta que le interesa. Ya. Entonces yo creo que no ha habido más que esto. Luego hay otra parte que es que los Corocote también hacían otro trabajo que es pues ir
y empezar a dividir el grupo de esa forma en plan, hay que votar a los fuertes, hay que votar a los fuertes, vamos a empezar ya a votar a los fuertes, intentar quitaros a Gorka, tal, no sé qué. Claro, eso a mí me lo han reconocido también. Bueno, he hablado mucho con ellos, con Lucas o con Eusebi. Y él después, ya ha pasado el programa, al salir ya me decían, claro, es que eh, vosotros no se os podía convencer, es muy fuertes a nivel emocional y no os podíamos quitar la idea del equipo rojo y tal. Y claro, teníamos que ir a los eslabones más débiles no tuvimos que hacer prácticamente nada, ya estaban ellos casi convencidos, ¿no? Entonces, digamos que la decisión, yo creo que esa no, ya estaba tomada de antes, ¿no? Que a la mínima iban a quitarnos de en medio porque nos veían rivales fuertes y lo único que les interesaba era ganar, no importaba cómo llegar a la final. Entonces, ¿crees Entonces, que tus compañeros, algunos, no fueron del todo sinceros? mis compañeros, ¿a quién te refieres? En general a los rojos. Porque me has dicho que ya se estaba gestando de antes que ellos planeaban echaros a vosotros, o nominaros, por lo menos. Hablo de Montoya, de Yo no Agus sé, y de Azo, que son los que llegan más al final. yo no sé si todos lo habían planeado o tal, pero sí que se querían quitar a gente fuerte. Se querían quitar a Gorka, por ejemplo. Ujú. Eso ya lo comentan. Claro, yo no sé lo que hablaban o dejaban de hablar porque yo no estaba ahí. Pero que se querían quitar a Gorka es un hecho que se ha visto en el capítulo, por ejemplo. ¿Y crees que a ti Eh, te quisieron quitar del medio en algún momento? a mí, Incluso antes de lo que pasó en la prueba de la jaula. que yo sepa, no, porque tampoco tendrían la oportunidad por lo que sea. No, yo creo que antes no. Y luego, ¿cómo te siente a ti todo lo que pasa? Porque se va tu hermano, se divide el equipo, luego incluso se ve en el programa siguiente como se supone que Puma que te iba a nominar, pero después no te nomina, ganas tú la prueba y se le escucha decir algo así como, joder, le tenía que haber nominado y le da el paso a la final. O sea, como que admite Sí, que te quería nominar y que te quería echar. sí, ¿Cómo recibes tú todo dijo, eso? dijo que le daba al puto mongol este la final o algo así. Sí. No me equivoco. Pues, a ver, esas declaraciones que dicen, por ejemplo, de Puma y demás, yo me he enterado al ver el capítulo. Obviamente yo solo me entero lo que estoy delante. Pero obviamente yo estaba fatal. Imagínate, llevamos veintitantos días con unos compañeros, con los que consideras compañeros, y echan a todos a nivel orquestado, disparan con metralleta por una decisión de hacer un equipo, deciden fulminarnos a todos, se creen, yo creo que se veían ganadores ya, se creían ya superiores en la final, como ya hemos ganado, podemos hacer lo que sea. Ujú. Y lo único que pasó es que los llevaron a un desafío que era imposible, si no, no hubiesen caído los tres, ¿eh? O sea que tampoco es que sea para tanto y cuanto. Y eso les dio pues una superioridad así que se veía reflejada luego también recién comidos, el saco de Agur repartiéndolo entre ellos, las barritas repartiéndose todo. Y claro, yo me quedé solo, aislado, con 8 personas que iban contra mí, porque era su rival para batir, sin mi hermano y sin mis compañeros, ellos sonriendo y celebrando cómo les había salido, alegrándose de que se habían ido a su casa gente más fuerte y ellos tenían más posibilidades para ganar. Y pues eso, gente pues comentando cómo echarme a mí en la siguiente, montando su estrategia y todo pues escuchándoles todo el rato, no se callaban. Pues también a la hora de repartirse la comida y lo demás. Entonces, pues yo estaba francamente fastidiado a nivel emocional, súper roto, estaba súper roto. A nivel físico también, porque lleva muchos días sin comer ya, el que más de todos los que quedaban allí, Ujú. pero emocionalmente súper hundido. Ese día fue para mí el peor sin duda, ganas de llorar todo el rato, queriendo irme a mi casa, pensando, o sea, teniendo envidia de los de Daniel, Seco y Gorka porque se habían ido y de cómo se habían ido, que irán juntos, tomarán algo, comerán, se irán al aeropuerto, se reirán, se lo pasarán bien. ¿Te Y yo me quedaba replan- solo allí. ¿En ese momento te replanteaste en algún momento abandonar? No, no, Es no. complicado porque sé que tienes la final ahí y ya que estás ahí dices, pues aguanto el tirón, pero estando tan mal, en ningún momento se te pasa por la cabeza, me voy.
No, en ningún momento pensé en irme. Yo lo único que pensaba es mandar a la máxima posible de gente a su casa Ujú, y tratar de que solo la gente merecedora de estar en la final llegue a la final. ujú, Y era mi único objetivo. Sabía que mis probabilidades para ganar eran prácticamente a cero, porque tenía que ganarles a todos, porque ellos ya habían pactado que todos me iban a votar a mí, sea cual sea el que gane. Entonces mi única opción para que no me votasen era yo ganar frente a los 8 que quedaban. Y al día siguiente, que era la final, era ganarla. Todo eso siendo el que menos ha comido, el que más débil estoy, el que más tocado estoy. Entonces sabía yo que era prácticamente imposible y que mi única misión era ganar todo lo que quedaba. Y con eso condicionante contaba y lo que hacía es solamente pensar en cómo ganar y tratar de echar a alguien que no se merezca ir a la final. Y Y ya está. luego, todo esto que me has contado, ¿cómo se ve reflejado una vez acabáis el programa? Porque joder, yo he visto que sobre todo tu hermano ha tenido movida con Montoya a través de redes sociales y tal. Y luego en el debate también ha habido bastantes discusiones. Entonces, luego fuera del Conquistador, ¿vuestra relación cómo ha sido? Pues nosotros, pero tanto yo como Gorka, como Seco, como Daniel, siempre hemos intentado de acercar posturas. Yo cuando discuto con mis amigos, lo que hago es intentar hablar. No envío a sicarios para que los maten, intento hablar. Allí en la isla intentamos hablar. Fue nulo, no había comunicación. Nosotros siempre hemos dicho que tuvimos un problema a la hora de gestionar los equipos, no la elección de equipos, sino la forma de comunicarlo. Lo comunicó Gorka así. Nosotros ya hemos hecho un equipo cuando realmente no lo teníamos antes hablado, lo decidimos ahí en ese momento. Y nosotros siempre nos hemos disculpado por lo mismo y siempre lo hemos asumido. Ahora bien, de su parte nunca he recibido ningún perdón de nada, ni arrepentimiento de nada en absoluto, tanto en ese momento como después. De hecho, ya después en redes sociales se ha visto que claro, muchos sienten todavía orgullo de esa decisión que han tomado. Y luego algún insulto más y fuera de lugar. Ujú, Yo si quiero llegar a puntos en común con una persona, intento buscar esos puntos en común. Si creo que me equivoca en algo o creo que la otra persona está molesta por algo, pues trato de hablarlo. Si creo que me he equivocado, le pido perdón y si no, intento buscar puntos en común para llegar a acuerdos. ujú. No se ha dado en absoluto por su parte, nada, cero. Yo me imaginaba que con el tiempo, pues esto se daría. Pero no, hay con gente que desde que hemos salido de allí no he vuelto a hablar, Ujú. como podría ser Montoya, por ejemplo. Otros que sí que me han dicho que, bueno, que podemos quedar, podemos tal, no sé qué, que, pero sin hablar de nada en absoluto, de todo lo demás. Y hay otros que sin más se mantienen al margen y aún siguen hablando por ahí que tenían que haberme nominado, tenían que haberme tal, o sea. ¿Te ha decepcionado un poco eh, todo esto? Sí, sí, porque compartes mucho tiempo con ciertas personas y me declaro que me decepciona. Pero bueno, las personas, cuando todo va bien, no las conoces del todo. Una persona sale como es cuando las cosas se ponen chungas. Yo sí estoy recién comido, bien, un día genial que he tenido, siempre estoy alegre, siempre te voy a tratar bien, siempre cuando hay un conflicto lo voy a tratar de solucionar, pero cuando hay situaciones límite, ahí es cuando se ve realmente cómo es cada uno. Ujú, Sacas lo mejor y lo peor de cada uno. ujú. Entonces, pues es lo que hay y es una lástima, pero yo en mi vida me gusta rodearme de gente guay y gente que, o sea, no me interesa tampoco porque tengo que llevarme bien con todos. O sea, no viene en el sentido de, o sea, yo no tengo problema en que estén estas personas en un mismo espacio, saludarles y ya está. Pero si no me aportan nada más que esto, no me interesan tampoco. Es decir, me gustan las personas pues con las que puedo confiar y al final la confianza es binómica, o tienes o no tienes. No tienes un poquito o nada, o un medio poquito, no, o tienes o no tienes. Y cuando la has perdido es muy difícil de recuperar y si no haces nada para ello, pues
es difícil tener una relación con esto. Entonces, pues para mí, pues sigue rota. Y luego otra cosa que ha pasado, que hemos vuelto a revivir los capítulos y claro, te das cuenta comentarios que hace cada uno. Pues yo lo del mongol, pues me he enterado reviviéndolo. Cosas que hablaban entre ellos de risas, mofándose y tal, me he enterado también. A Montoya insultándome o diciendo que no quiere que vaya a la final, pues me he enterado también. O sea, todo esto me he enterado. Y luego más cosas que pues, pueden suceder en nuestro grupo de WhatsApp o en cosas más privadas nuestras, Ujú. que también pues no han hecho acercarse nada. Entonces, pues sí, sigue exactamente igual que las cosas que se pueden haber visto por televisión. Bueno, después afortunadamente consigues ganar. Para mí, de verdad que con total merecimiento por todo lo que habías demostrado, por Mm. conocimiento, por saber mover la brújula, por saber lo que era el contrarrumbo, que hay muchos que no lo sabían, por el esfuerzo y tal. Entonces, una vez que ganas, ya ahí el programa corta y no se ve nada más. Bueno, enseñan el tema de las pérdidas de peso y lo demás, pero una vez acaba el programa, detrás de cámaras, ¿qué pasa? ¿A dónde os llevan? ¿Os dan de comer? Pues se acaba, digamos, la bandera, ¿no? Que está quitándola. Te bajan abajo, lo celebras con el resto, te hacen unas entrevistas y bueno, acaba ya la movida. Sí. Todo el mundo recoge, nos meten en una barca, nos transportan donde está, nos trajo un autobús en un sitio, nos transportan en otro puerto, autobús hasta otro barco hasta el hotel. Y todo esto con Llegamos al muchísima hotel, hambre. ¿todo esto qué? Con muchísima hambre. Y Sí, sí, el reventados de hambre la no te la pena. quitas. Ya es donde está el hotel y grabando las cosas que han salido en pantalla. Pues lo del peso, lo demás. Eso lo hacen ya tierra firme, en un hotel, en una salita. Y a partir de ahí ya te llevan en bus a nuestro hotel. Y ahí ya es cuando comemos. Cuando comemos, cuando nos duchamos, cuando nos afeitamos, cuando nos dan nuestros teléfonos móviles, cuando todo eso. Y ya pues la cara que haces es otra. Normal. Y luego de ahí, pues no sé, creo que al día siguiente nos recoge el autobús, al avión y cada uno a su casa. Es el resumen de lo que sucede. Y luego una cosa sí que me interesa mucho. ¿Cuándo te dan el premio? El premio, para el que no lo sepa, eran 100.000 euros. Eso es, 100.000 Pero euros. realmente, entre impuestos y demás, tú realmente más o menos cuánto te has quedado de esos 100.000. Pues quitarán aproximadamente un 45%, creo yo, más o menos. Por Bastante. ahí andará. Sí. Y luego, Y a vosotros, mientras concursabais, ¿os daban alguna recompensa económica? sí, nos daban una pequeña cantidad diaria. Contra más días, Diaria. más te dan. Vale. Pero era irrisoria y no lo sabíamos hasta que realmente nos dijeron que vayamos al programa. Ujú, O sea, el que ha participado no lo ha hecho nunca por ese dinero, porque no es mucho, o sea, es bastante poco. ujú. eh, y no es tan relevante, pero bueno, es algo de, bueno, llegas a casa y eso que tienes y Sí, sí, todo estupendo. suma. Y Sí, sí. una cosa que se me ha olvidado preguntarte, que a mí me llamaba mucho la atención cuando lo veía en casa, Julia, mientras hacíais las pruebas, ¿no era a veces un poco incómodo o incluso un poco antipático? Porque yo no sé cuándo estabais haciendo las pruebas y cómo lo vivéis vosotros, pero en la tele se ve como muchas veces como que os metes demasiada caña, ¿no? Y oye, venga, y haz esto, y tú estás ahí, que se os ve con mala cara, pasándolo mal, intentando hacer un sobreesfuerzo, y él está arriba diciendo, venga ya, que no te estás esforzando, que no sé qué, y había momentos en los que yo decía, oye, déjalo, si es que no puede más, déjalo, ¿no? Entonces, ¿a vosotros no os parecía que era un poco así rarete? No, porque ya muchos, bueno, los que hemos visto la vasca, pensamos que estaba en modo light. Modo light. Eh, sí, que no se metía tanto. Ujú. Se mete más de lo que aparece en la tele, porque le cortan también sus partes muchas veces, pero se mete menos que lo hace en la ETV, que mete mucha más caña. Y lo veo bien, bueno, lo veo bien. Es el concurso. Si lo quieres hacer extremo, tienes que meter estresores, el hambre, el sueño, los mosquitos, pero también la parte de la presión de una persona,
pues que te mete caña cuando estás haciendo algo y puedes que te estés saliendo mal y tú tienes que callar esa voz exterior y pelearlo. Entonces, forma parte más de un estresor. Entonces, me parece fundamental el papel que hace y lo hace genial. O sea, yo por mí a tope. Y ya como última pregunta para ir terminando, de cara a futuras ediciones, porque creo que la audiencia ha estado bastante bien y a mí no me importaría que hiciesen otra edición, ¿qué te gustaría que mejorasen si hiciesen una nueva edición? ¿Cosas que a ti te faltasen o detalles incluso? Bueno, desde la hora de emisión, que me gustaría que fuese al menos una hora antes, Mm. hasta cosas, pues, se pasaron mucho metiendo perfiles televisivos de gente que había participado en programas o que quería aparecer en la tele. Lo reduciría a algún integrante en ese aspecto. Y lo que haría es darle mucha más. Darle mucha más fuerza Ujú. o muchos más minutos o mucho más importancia, relevancia a todo el tema de la supervivencia y de las pruebas y quitar parte más del show o de las broncas o de todo esto. Por mi perfil y de lo que a mí me gusta y de lo que a mucha gente cercana he recibido al respecto. Ahora, eso ya, bueno, entiendo que es tele y que haya mucho público también busque eso, porque es real que hay mucho público que busca eso. Entonces, pues es lo que a mí me gustaría como espectador deportista y ya está. Bueno, Miguel, pues vamos a ir despidiéndonos de la gente, que al final con la tontería hemos hecho 1 hora y cuarto charlando. Así Mm. que nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí. A los que nos estáis viendo, muchísimas gracias también por habernos escuchado. Tenéis todas las redes de Miguel aquí debajo. Os recomiendo de verdad ver todo lo que ha pasado en Conquistador. Lo podéis ver en la página de Televisión Española, lo podéis ver en YouTube también y así os enteráis un poco más de cómo ha ido la movida. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por vernos. Espero que os haya parecido interesante la charla, que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. Chao.